Muy buen día a todos, nuevamente bienvenidos a este curso de Introducción a la Manufactura Aditiva. Vamos a continuar con respecto a lo que vimos en la sesión anterior. Y estábamos hablando acerca de la manufactura en general. Estuvimos hablando acerca de procesos de manufactura convencional y una breve introducción a lo que fue o a lo que es la manufactura aditiva. Y decíamos que la manufactura aditiva pues es un proceso que a través de la unión de capa sobre capa de diferentes materiales pues vamos a lograr una geometría deseada a partir del diseño de un modelo 3D. Pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? Pues aquí les ejemplifico de manera general qué es cómo se va dando este proceso, cuáles son los pasos. Es un método genérico para impresión 3D y que debe de ser tomado pues en cuenta porque esa es la manera en que se hace. Como primer paso nosotros vamos a tener la generación de un modelo 3D, es decir, nosotros tal vez tenemos una necesidad con respecto a un producto, a una geometría deseada, la cual pues vamos a realizar en un pequeño bosquejo y posteriormente lo vamos a pasar a un software de diseño. Posteriormente ese modelo que ya generamos en el software de diseño pues lo vamos a simplificar a un formato STL. Una vez realizada esta modificación, pues nosotros vamos a pasar al proceso de rebanado o slicing que se realiza mediante un software o un slicer. Y este paso, bueno, lo adelanto un poco, es muy importante porque en este paso se definen muchos parámetros que van a determinar si nuestra pieza se va a poder imprimir y o va a ser funcional. Una vez definido este rebanado, nosotros vamos a decidir cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar. ¿Con base a qué? Con base al material del cual vamos a fabricar esa pieza. Y dentro de pues como les comentaba, pues existe una gran cantidad de familias que pues, nos va a permitir realizar ese producto. Posteriormente, bueno, una vez ya fabricado esta geometría, pues vamos a pasar a la extracción de ese producto como tal. Y finalmente, bueno, sería el paso 6, que sería lograr un acabado de acuerdo a las necesidades. Y por ejemplo, y postproducción, que quiere decir que si ese producto pues a lo mejor es un metal, a lo mejor nosotros necesitamos que tenga alguna propiedad en específico, y para ello pues como lo platicábamos anteriormente, tal vez sea necesario meterlo a un tratamiento térmico para lograr lo que nosotros estamos buscando y obtener nuestro producto final. Bien. En el primer paso, como lo comentábamos, viene la generación de nuestros modelos 3D. ¿Qué sucede aquí? Bueno, nosotros a partir de un bosquejo, nosotros tenemos lo que andamos buscando, la geometría que estamos que pretendemos diseñar y que pretendemos fabricar. Una vez establecido ese bosquejo, ese concepto, ahora sí nosotros procedemos a diseñar en un software especializado, software de diseño. Y en este punto existe una gran cantidad de softwares que nos pueden ayudar a eso, y a lo mejor el más conocido por ustedes pues es SolidWorks, pero tenemos una gran cantidad de softwares que nos van a permitir realizar esa tarea. Y a lo mejor pueden utilizar NX, pueden utilizar ANSYS, pueden utilizar AutoCAD,
Eso ya va a depender del alcance de cada uno o en este caso de la empresa en la cual se esté realizando este producto o este componente como tal. Y por ejemplo, pues aquí tenemos ejemplificado lo que es una prótesis, una pequeña mano, la cual pues después del concepto fue modelada, fue realizada, fue diseñada. ¿Para qué? Una, para que nosotros podamos evaluar, analizar si cumple o no cumple, porque dentro de esto pues hay todo un mundo. De momento pues nada más vamos a hablar acerca de ese diseño que cumpla con los requisitos que nosotros estamos buscando, y que a partir de esto pues nosotros podamos generar nuestra geometría en nuestra máquina de manufactura aditiva. Una vez que nosotros hemos obtenido ese modelo 3D en un software de diseño, pues lo que sigue es convertir la extensión de este dibujo, de este diseño, a un formato STL. ¿Qué hace ese formato STL? Bueno, si nosotros quisiéramos transferir esta geometría, por ejemplo, de este diseño a un software para hacerlo en manufactura aditiva, en primera esto sería muy muy pesado en cuanto a memoria. Utilizaría una gran cantidad de memoria que el software pues no lo soportaría. Por ello tiene que simplificar este modelo, y lo que hace cuando se convierte a STL es que ese diseño lo convierte a una gran cantidad de triángulos unidos en las esquinas para dar la forma de ese diseño que estamos buscando. Y entre más fino es ese mallado, pues vamos a obtener una geometría mucho más cercana a lo que estamos buscando. Entonces de ahí la importancia de convertir este modelo o este diseño en 3D a un formato STL. Obviamente pues esto lo hace el software, se hace mediante software. Nosotros no nada más tenemos que transferir de este modelo a un formato STL, y ya obtenemos ese archivo con esa extensión. Después, en el paso 3, ya que tenemos nuestro modelo, que lo hemos transformado, lo hemos simplificado a formato STL, viene uno de los puntos más importantes para continuar con el proceso. ¿Qué se hace en este paso? Bueno, una vez que ya tenemos nuestro diseño en formato STL, nuestro slicer o nuestro software va a proceder a hacer un rebanado de esa geometría. Como lo vemos en esta figura, esto sería nuestro diseño, nuestro modelo, que al meterlo al slicer, lo que va a hacer esto, va a ser un pequeño rebanado. Por eso se le llama slicing o slicer al software como tal, lo cual va a permitir a este modelo convertirlo en pequeñas capas. Este punto es importante. ¿Por qué les decía yo? Porque de aquí se va a determinar si nuestra pieza va a poder ser impresa, va a funcionar y no va a fallar, y la cantidad de material que se vaya a utilizar. Les comentaba yo, una vez definido esto, nosotros vamos a tomar en cuenta qué parámetros, cómo manejar los parámetros
parámetros de temperatura del material, parámetros de velocidad de inyección, parámetros como el espesor de la capa. Por ejemplo, aquí les ejemplifico. Si nosotros tomamos una velocidad de impresión muy rápida, nosotros vamos a obtener una figura como esta, una geometría como esta, en la cual se van a poder observar los escalones de cada capa. Pero por el contrario, si nosotros elegimos una velocidad mucho más lenta, pues nosotros vamos a obtener mucha mayor resolución, obviamente tomando en cuenta también el espesor de esa capa, porque aunque nosotros tomemos una velocidad de impresión muy baja, pero con una capa, un espesor de capa muy alto, pues no vamos a llegar a esto que estamos buscando, ¿no? Y en este punto, pues también cabe señalar que es importante decidir cómo se va a imprimir. ¿Cuál va a ser ese camino que nosotros vamos a seguir para realizar esa impresión? Y aquí es importante señalar que la orientación que nosotros definamos nos va a determinar la cantidad de material que vamos a utilizar, además de si esa pieza va a poder o no ser construida. También dentro de los parámetros importantes que debemos de tomar en cuenta es cómo vamos a llenar esa capa, el infill. ¿Cuál va a ser la geometría? Si va a ser triangular, hexagonal o va a ser cuadrada. Y eso pues nos va a determinar la textura que va a tener o el acabado, mejor dicho, el acabado que va a tener nuestra pieza. Ahora bien, ¿por qué les decía la orientación o la forma de construir? Porque, por ejemplo, aquí, el ejemplo con esta media luna, tiene dos formas de construcción. Una es poner capa sobre capa, una sobre otra, para llegar a esto. Y la otra, bueno, en ambas partes llegamos a esto, pero con esta elegimos otro proceso, otro camino de fabricación. Y si vemos con la primera, pues nuestra superficie no va a ser tal vez lo que nosotros estemos buscando. Pero con la segunda, pues tal vez eso es lo que el acabado que nosotros buscamos, y que sería mejor fabricarlo de esta manera, ¿no? Además, la orientación tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, con esta otra figura, nosotros tenemos la construcción de la misma pieza, del mismo componente, pero que está orientado de diferente manera. ¿Y qué implica esto? Bueno, que en la primera, en ambos, antes de eso, en ambos se llega a la fabricación de la pieza como tal. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, de primera instancia, la cantidad de material que nosotros estamos utilizando de más al fabricar esta pieza con respecto de la segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos pequeños tiras, cilindros de material o filamentos de material? Estos se llaman soportes y son necesarios dentro de la fabricación aditiva. ¿Por qué son necesarios? Porque nosotros no podemos empezar a construir algo, ¿cómo lo digo?, al aire, o sea, que no tengan un soporte abajo para que puedan sostenerse.
Entonces un soporte, como su nombre lo dice, le va a permitir eso al material que va a estar sobre eso, mantenerse y que se pueda construir. Entonces, si la orientación que estamos utilizando no es la correcta, pues nosotros vamos a utilizar mayor cantidad de soportes, y eso implica que nosotros vamos a utilizar mayor cantidad de material. O sea, en ambos casos se puede, pero en primera instancia les decía, esto sería el inconveniente, aunado a otro inconveniente que vamos a platicar en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí ya tenemos ejemplificando todo lo que les decía yo, ya tenemos nuestro modelo, ya se hizo el rebanado. ¿Y qué se hace qué se hace también en este paso? Pues se hace una pequeña simulación para ver cómo se va a construir esa pieza. Y aquí vamos a poder nosotros visualizar si no existe algún error de fabricación o si la orientación que estamos decidiendo pues es la más adecuada. ¿Qué es lo que buscamos cuando tratamos de darle la mejor orientación? Bueno, evitar que se construya la menor cantidad de soportes. O sea, que se pueda construir esa pieza sin utilizar tanto material como desperdicio, o que se decida esa orientación adecuada, porque va a haber partes donde va a requerir soportes y no se van a poder construir. Entonces, este punto es muy importante, además de decidir que la orientación, les decía yo, tomar en cuenta los parámetros para que esa fabricación pueda llevarse a cabo. Además, algo que les comentaba yo, que no solamente es evitar el uso de soportes, sino que se decida cuál es la mejor orientación para construir una pieza o un componente, lo que estemos buscando. Porque, por ejemplo, hay algo que se llama anisotropía, y la anisotropía tiene que ver con que el mismo material va a tener propiedades diferentes en diferentes partes de ese producto. Lo vamos a ejemplificar de esta manera para que lo entiendan. Vamos a suponer que no vamos a suponer, es una pequeña placa que tiene dos orificios, pero que tiene cierto espesor, y nosotros únicamente estamos viendo una parte plana. Entonces, esta construcción, si nos damos cuenta, se llevó de tres maneras. Es el mismo material, se utilizó el mismo proceso, se utilizó la misma máquina, se utilizaron los mismos parámetros, las mismas condiciones. Pero ¿qué pasa? En esta figura o en esta pieza se fabricó de manera horizontal, ¿sí? Agarró y se puso capa sobre capa en este sentido. ¿Qué pasa si esa pieza es sometida a una carga? Pues obviamente va a resistir menos. ¿Por qué? Porque estas capas pueden desprenderse en cualquier punto. ¿Por qué? Porque la carga no está siendo uniforme y está siendo soportada únicamente por unas cuantas capas. Y entonces, en cualquier momento, esta pieza pues puede fallar, rompiéndose o desprendiéndose. Ahora bien, tenemos el ejemplo de la segunda placa, la cual fue construida de manera vertical, ¿sí? Mismas dimensiones, mismos parámetros, diferente manera, diferente forma de construcción. ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso se hizo
de manera vertical. Y si nosotros analizamos un poquito y le cargamos un peso, nos damos cuenta que esta placa va a resistir más. ¿Por qué? Porque ya son más capas las que están soportando este peso. Caso contrario acá, que fallaría porque únicamente aquí, por ejemplo, está cargando una. Y esa misma carga pues está distribuida a través de este componente. En este caso, si nos damos cuenta, por lo menos están cargando tres capas todo ese peso. Entonces va a soportar ligeramente mayor peso que la primera. Ahora vámonos al caso de la tercera. La tercera está construida con un ángulo de 45 grados en forma diagonal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay mucho más soporte en esta, porque ya no se van a desprender así ni así. Entonces, de ahí la importancia de tomar la decisión correcta sobre cómo vamos a construir esa pieza. En primera, para si es un componente que va a resistir, no sé, o va a estar sometido a cargas, pues decidir cómo lo vamos a construir, cuál sería la forma más conveniente. Y en segundo, para tratar de evitar la mayor cantidad de soportes, un famoso overhang. Si nosotros decidimos realizar una geometría con ángulos menores de 45 grados, nosotros vamos a poder fabricar esa pieza sin ningún problema. Pero entre mayor cantidad de overhangs que se tengan, o volados con ángulos mayores a 45 grados, pues nosotros vamos a tener que hacer el uso de soportes, y eso pues va a conllevar que sea mayor tiempo de impresión, que se gaste más material, y que todavía aunado a eso, cuando se termine la pieza, pues tengamos que eliminar todos esos soportes. Por ejemplo, en esta figura es una geometría pues que es muy compleja, y que no podría fabricarse sin el uso de soportes. Pero a lo que voy es que al final todos estos soportes pues va a ser material que vamos a tener que eliminar para obtener únicamente esta pieza. Y viéndola de esta manera, pues creo que es la mejor, se decidió de la mejor manera su fabricación, porque si nosotros la orientáramos de diferente manera, tal vez utilizaríamos mucho más material que el que estamos utilizando aquí. Entonces, este paso, como lo decía yo al inicio, es de los más importantes para que nosotros podamos definir cuál va a ser el camino que vamos a elegir para la fabricación de esa pieza. Orientación, forma de realizar la adición de material, y tomar en cuenta todos y cada uno de los parámetros. Y ya para finalizar esta etapa, pues es que deben de tomar el mejor camino o la mejor orientación para poder producirla, porque muchas veces no crean que porque ya se tiene la figura, ya se pasó al simulador o al slicer, ya se hizo simulación y la simulación dice que sí se puede. Pues habrá ocasiones que por la complejidad de la pieza, por la mala decisión de la orientación, pues vamos a poder fabricar esa pieza. Entonces vamos a tener que
reorientarla para que podamos finalmente imprimir dicha pieza. Una vez que se han decidido todos los parámetros, vamos a elegir cuál es la técnica que vamos a utilizar. Y esto va a depender del material que vamos a utilizar, ¿no? Porque podría ser que vamos a hacer una pieza de un polímero, podría ser una pieza que vamos a hacer de algún metal o alguna aleación especial. Entonces, en este punto nosotros vamos a decidir cuál va a ser la técnica. Dentro de este paso, les decía yo al inicio o en la sesión anterior, pues hay una familia o hay varias técnicas dentro de este punto, varias tecnologías que son utilizadas y que nosotros vamos a decidir cuál va a ser el equipo y el material que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, ustedes para su proyecto, pues obviamente lo que van a utilizar va a ser un polímero, porque va a ser a través de impresión 3D y lo que se va a usar va a ser una impresora que se mueve en los ejes X, Y, Z. Entonces aquí ya no habría problema, pero en este paso va a depender, les decía yo, pues del producto que queramos y del material que nosotros vayamos a construir esa pieza. Obviamente, pues aquí es también todo un mundo que no vamos a ver ahora porque es muy complejo. Se va a platicar más adelante con el Dr. John y vamos a ver el principio de cada una de ellas. Y dentro de esto, además de todo lo que vimos anteriormente, aquí hay también parámetros que se deben de tomar en cuenta y más si estamos hablando de construcción de piezas que van a ser metálicas a partir, no sé, de un rayo láser o de luz de electrones. Pero en esta técnica, en este paso, pues es elegir la tecnología que vamos a utilizar. Y ya una vez decidido el proceso, realizada la pieza, pues lo que queda es la extracción de esa pieza del equipo del cual se decidió realizar, porque puede ser que haya sido metálica, pues vamos a tener que a lo mejor extraerla de una base en la cual se fue construyendo. A lo mejor si fue a través de una resina fotopolimérica, pues la vamos a extraer del recipiente donde se construyó. Si fue a través de un proceso de quema de polvos, pues vamos a eliminar todo el polvo para extraer dicha pieza. En este paso pues es nada más retirarla de la máquina o del equipo que se utilizó. Y finalmente pues viene lo que es el paso 6, que es postproducción y acabado. Y en este paso pues lo comenté con respecto a los soportes. Pues en este paso implica, por ejemplo, retirar los soportes que fueron necesarios para su construcción, que a lo mejor va a requerir, si fue una pieza que se realizó a partir de resinas fotocurables, pues hay que hacer un lavado y retirar pues esos restos de resina o algún solvente que se haya utilizado. Vamos a poder lijarla si nosotros queremos una superficie pues homogénea, ya sea que podamos que la queramos estéticamente que se vea mucho mejor, vamos a elegir un pintado, vamos a aplicar un recubrimiento o un cromado. Además, si nosotros queremos que esa pieza que se construyó pues tenga una propiedad diferente, es decir, una mayor resistencia, pues vamos a aplicar algún material como recubrimiento,
o bien cambiar esa propiedad a través de un tratamiento térmico, o, o si es una pieza que se construyó a lo mejor por láser cladding o por cama de polvos, que es donde se utilizan altas temperaturas, pues lo que buscamos es relevar esfuerzos internos y finalmente pues a lo mejor un desbaste superficial. Por ejemplo, en esta figura pues tenemos lo que es un biomaterial, que es un implante de rodilla, y pues obviamente a lo mejor cuando se produce pues tiene cierta rugosidad, de superficie no homogénea, entonces pues debe de ser sometida a un lijado y a un pulido. ¿Para qué? Para que quede de esta manera, ¿sí? Entonces en este paso pues ya es darle el acabado, valga la redundancia, que se esté buscando, darle la estética que se requiera para que esa pieza pues sea cumpla con los requerimientos que se están solicitando. Bien, pues ya hablamos de la manufactura sustractiva o la manufactura convencional, y ya hablamos del proceso de manufactura aditiva. Ahora vamos a ver cuáles serían algunas de las posibles ventajas. Y por ejemplo, ¿recuerdan la figura de la sesión anterior que les decía yo que veían, qué ventaja podrían visualizar acerca de este producto, de esta geometría, por diferentes procesos? A simple vista, por ejemplo, vamos a comparar manufactura aditiva con inyección o conformado de plásticos. Pues a simple vista podríamos decir que en ninguna hay residuos de material, ¿no? El problema de aquí, de esta, es que nosotros vamos a necesitar, o va a ser necesario, un molde, que esto ya lo platicaron un poquito con la doctora Maricruz. Este molde, la fabricación de este molde para una sola pieza, pues no es redituable, porque la fabricación de un molde es muy costoso. Para una pieza no es conveniente. Entonces esa es una de, digamos que de las ventajas de la manufactura aditiva con respecto a este proceso. Y la otra es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar de geometría, tendríamos que cambiar el molde. Y en la manufactura aditiva, pues no, porque es un proceso que es muy flexible. Ahora vamos a ver con respecto a la manufactura sustractiva. En esta, pues no hay la misma cantidad de desperdicio que se tiene en la manufactura sustractiva. Y que, pues, digámoslo de esta manera, pues esta es mucho más amigable con el medio ambiente, con respecto de esta, por el desperdicio que estamos generando. Eso a simple vista. Pero aún así, digo, si fueran demasiadas piezas, pues a lo mejor todavía estas dos tendrían mucha mayor ventaja con respecto de la manufactura aditiva. Pero, ¿qué pasaría si nuestra geometría no fuera esta y fuera esta? Antes que nada voy a decir que esta geometría pues es un hueco, una oquedad interna, y que no que este es un corte transversal, y que las paredes son sólidas también, porque si lo dejamos que es un proceso, una pieza que tiene una perforación en todo lo largo de la superficie, pues
ya no, el ejemplo no cobra sentido. Pues bien, vamos a suponer esto. Entonces, ¿ustedes creen que por inyección de plástico sería posible generar esta pieza? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque para la inyección de plástico pues tendríamos que tener un núcleo, un corazón dentro del molde, pero ese núcleo tendría que estar volando, tendría que no estar sostenido de nada, y eso no es posible. Entonces, por este proceso no se podría. Ahora, por arranque de viruta o por manufactura sustractiva, esa misma oquedad no podría ser fabricada, porque para ser fabricada tendríamos que perforar alguna de las paredes de esa pieza para poder realizar esta oquedad. Pero ¿qué pasa con la manufactura aditiva? Como ya lo vimos que es un proceso que lo hace a través de capas, pues aquí no habría necesidad de hacer una perforación como en este caso, o de tener un núcleo al centro. ¿Qué es lo que se haría? Bueno, pues como es capa sobre capa, podríamos hacer esta oquedad fácilmente, e incluso podríamos hacer alguna otra geometría mucho más compleja a la que se está mostrando. Esto nada más es ilustrativo para que vean la ventaja, para que se vea la ventaja que presenta la manufactura aditiva con respecto de técnicas de manufactura convencional. Y como lo vimos en una de las diapositivas anteriores de la sesión anterior, donde les mostraba yo la fabricación de una pieza muy compleja, pues la manufactura es una de las ventajas que presenta la manufactura aditiva, que se pueden fabricar geometrías tan complejas que por otros métodos no podría ser posible. Como ejemplo, tal vez me adelanto mucho, pero como ejemplo, hay piezas en el sector industrial y específicamente del sector aeroespacial, que hay piezas que para su fabricación requieren hasta de 300 ensambles para poder fabricar esa pieza. O sea, y es una gran cantidad de subensambles que son requeridos para poder llegar a la manufactura de esa pieza. Y que por esta técnica es posible crear esa misma pieza sin necesidad de realizar ningún tipo de ensamble. Entonces, he ahí una de las grandes ventajas de la manufactura aditiva. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que haya sido productivo, y pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su tiempo.